Otros países, no sé qué, 2, 3 personas despistadas que están ahí aburridas en su casa y le ponen, pero bueno, está bien, lo hacemos por fe. Juan 15, versículo 18 al capítulo 16, versículo 15. El título de esta enseñanza es Odiados por el mundo, sostenidos por Dios. Odiados por el mundo, sostenidos por Dios. Quiero leer el texto, les repito, Juan 15, 18 al 16, 15. Dice lo siguiente: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, al Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas, y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más. Háblanos, Dios, necesitamos tu palabra y pedimos por favor que hables en nuestro corazón. Amado Espíritu Santo, enséñanos tu palabra y guíanos a toda verdad. Podemos confiar en que así lo haces. Y Señor, te pido también ayúdame a predicar este mensaje. Y te pido sobre todo, Dios, concédenos a todos aquí presentes un corazón dócil para recibir tu palabra. Que al final de cuentas lo que prevalece y lo que es eterno es tu palabra, no nuestros argumentos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Jesús esa noche ha estado enseñando grandes bendiciones a sus discípulos. Les ha mostrado cuánto les ama, les ha servido lavándole sus pies, les ha hablado de las promesas gloriosas de que está preparando una morada en el cielo
y de que un día Él va a regresar por su iglesia para llevarlos a estar con Él. Les ha hablado de la presencia del Espíritu Santo en ellos para ayudarles hasta el fin. Les ha hablado de su unión, que a pesar de que Cristo se va, permanecerá unidos a ellos como las ramas están unidas a la vid. Y les ha hablado de que tienen un propósito en su vida, el cual es dar gloria a Dios a través de llevar mucho fruto de Dios con sus vidas. Les ha hablado qué privilegiados son de ser hijos de Dios. Hermanos, el más grande privilegio que una persona puede tener es ser un hijo de Dios. No hay más grande privilegio que eso. Somos el pueblo más privilegiado de la tierra. Nuestra herencia es imperecedera, es eterna. Tenemos esperanza firme y sólida. Estamos con el Señor, el vencedor, el glorioso Rey. Y eso es un privilegio enorme. Y hay grandes bendiciones en ellas, pero damos gracias a Dios porque Jesucristo no es como muchos predicadores. Jesucristo dice la verdad siempre. Y Jesús también les dice a sus discípulos que aunque son privilegiados y son muy bendecidos y tienen vida eterna, deben de saber también que por causa de pertenecer al Cristo, de pertenecer a Jesús, ellos van a recibir el odio del mundo. Van a ser odiados, perseguidos por el mundo. Jesús siempre le habla la verdad a sus discípulos. En una ocasión, unos que le querían seguir, Jesús voltea y les dice: ¿saben qué? Yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza esta noche. Otra vez hablando con un joven que tenía mucha lana y el joven le decía: ¿qué haré para ganar la vida eterna? Jesús le dijo: pues sabes que vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. No era que así se iba a ganar la vida eterna, pero Jesús estaba poniendo el dedo en la llaga. Ese muchacho era un idólatra del dinero y se fue triste y no lo siguió. En otra ocasión, en Juan capítulo 6, Jesús está en las multitudes porque Jesús les había dado de comer el día anterior. Vinieron para que les diera de comer. Jesús empieza a hablarles doctrina, les empieza a hablar de la doctrina de la elección soberana y muchos dejaron de seguirle. Jesús siempre dice la verdad y Jesús parecía que no le preocupaba tener multitudes. A veces como que hasta quería desanimarlos, pero no era eso. Jesús quería probar realmente la fe de la gente. Y Jesús le dice a sus discípulos: si ustedes están conmigo, sepan esto, el mundo los va a odiar. Somos odiados por causa de Jesús. Hay diferentes niveles de hostilidad que el mundo tiene contra los cristianos. Hay personas que simpatizan con el cristianismo, pero piensan que no es para ellos y tratan de evitar involucrarse mucho con los verdaderos cristianos. O sea, te dan la suave, pero al final de cuentas, y no es un odio abierto y hostil, pero sí hay cierto aborrecimiento. Hay quienes sienten pena por los cristianos, los menosprecian, los calumnian. No llegan a ser muy violentos con ellos, pero se burlan a sus espaldas, les sienten pena por ellos, los calumnian. Y hay otros que sí llegan a ser hostiles contra los hijos de Dios y hasta violentos y tratan de hacerles daño a como dé lugar. En el último año, hermanos, fueron asesinados 2,983 creyentes a causa de su fe en el mundo. Esto quiere decir que en promedio 8 creyentes fueron asesinados por día por un motivo relacionado con el Evangelio de Jesucristo. Entre enero del 2019 y enero del 2020 aumentó en 6% la cantidad de creyentes que sufren en un nivel elevado la persecución en los 50 países más peligrosos del mundo, alcanzando un número de alrededor de 260 millones de personas. También en el último año, 9,488 edificios cristianos fueron atacados por ser utilizados para difundir el cristianismo. Yo no sé si aquí entra, aquí que hace como 3 semanas nos tiraron una piedrota en el techo. Ahí sí.
Finalmente, la cifra de cristianos que fueron detenidos sin juicio, fueron arrestados, sentenciados y o encarcelados por su fe, ascendió a 3,711. Nunca nadie ha hecho marchas para defender a esos mártires, nunca. Ni en los tiempos de la iglesia de los Hechos, ni en los tiempos de los 11 apóstoles que Jesús le quedaban cuando está dando este discurso. Todos excepto el apóstol Juan, cuenta la historia, fueron martirizados. Algunos decapitados, como se piensa que le pasó al apóstol Pablo, que no estaba entre los 11, pero vino después. Pedro crucificado, dice la tradición que de cabeza, etcétera. El mundo odia a los cristianos verdaderos. Porque cuando Jesús está hablando de que los van a odiar, acuérdense de qué venía hablando antes. De los cristianos que permanecen unidos a la vid verdadera, los que dan fruto, los que están creciendo, los que dan gloria a Dios. Los falsos cristianos, esos nadie los persigue, porque mucha gente ni sabe que son cristianos, porque no lo son, o muy probablemente no lo son. Hay razones por las que el mundo odia a los cristianos. Les dice el versículo 18, si el mundo les odia, o sea, Jesús no está, tenemos que entender bien esto. Pareciera que es un sí condicional. Si es que los odian, no, Jesús está dando por hecho. Lo sabemos al estudiar otros pasajes. O sea, Jesús siempre dio por hecho, el mundo los va a aborrecer. Sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. La razón por la que el mundo odia a los cristianos es porque el mundo odia a Cristo, odió primero a Cristo. Y si tú piensas, no es cierto, yo conozco mucha gente que tiene buena onda con Cristo. Si tú crees que el mundo no odia a Cristo, hace 2000 años, Él vino a esta tierra, Dios se hizo hombre y el hombre, el mundo, lo crucificó. Ahora, cuando él habla de que si el mundo les odia, no se está refiriendo a cada persona del mundo. Cuando habla de mundo, se está refiriendo a todo este sistema mundial que está en contra de Dios. Y en ese sistema mundial hay mucha gente que vive de acuerdo a ese sistema, obviamente. Es un sistema diseñado por Satanás. Jesús varias veces se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo. Porque con la caída del hombre, Satanás toma autoridad, gobierna el mundo. Obviamente no puede gobernar sobre los hijos de Dios porque hemos sido redimidos. Y al final de cuentas, Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y lo que el diablo hace, lo hace porque Dios se lo permite para sus propósitos. Pero a eso se refiere con el mundo. O sea, es verdad que no toda la gente del mundo nos va a odiar. Pero en lo general, el mundo está en contra del cristianismo. Si odiaron a Cristo, nos odiarán a nosotros. Y nos odian porque no somos del mundo. Mira el versículo 19. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. El mundo nos odia porque no somos del mundo, hermanos. Éramos del mundo. Antes de venir a Cristo, caminábamos conforme a los valores del mundo. Veíamos la familia con los valores del mundo. Veíamos el dinero, el sexo, la diversión, la política, la economía. Veíamos la masculinidad, la feminidad con los lentes del mundo. Pero vienes a Cristo, produce un cambio en tu vida. Viene el Espíritu Santo, te guía a toda verdad. Entonces te saca del mundo. O sea, todavía estamos en el mundo, pero tus valores, tu naturaleza ya no pertenece a este mundo. Pedro dice, somos extranjeros y peregrinos, vamos de paso. Y el mundo aborrece ver que alguien sea diferente. No compartimos los valores del mundo, no compartimos sus prioridades. Cuando ven que no vamos como el mundo tras los mismos objetivos que ellos, ni con sus mismos valores, ni con sus mismas filosofías,
nos aborrecen. Y no es de que nosotros queramos ir siempre a la contra, más bien el mundo va en contra de Dios y su palabra. Lo que sucede es que el verdadero creyente que está unido a la vid, que tiene la vida de Cristo, cuando viene a Cristo, viene a la Biblia, sus ojos son abiertos y ve ahora todo desde la perspectiva de Dios y empieza a ver que estaba viviendo mal. Y ves todo diferente desde la perspectiva divina. Y el mundo no tolera eso. Dice el texto: pero como yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Apenas un momento antes, Jesús en la parábola de la vid les había dicho: yo les escogí para que vayan y den mucho fruto. Y ahora está diciendo: ok, los escogí para que den fruto, pero deben saber esto: por cuanto yo los escogí, el mundo los va a odiar. Y no te tienes que afanar con ganarte la aceptación del mundo. Porque dice que la amistad con el mundo, dice Santiago, es enemistad contra Dios. Y cuando habla de amistad con el mundo, no está hablando de no tener amigos inconversos, está hablando de no abrazar los valores de este mundo que van en contra de los propósitos de Dios. ¿Está conmigo? El mundo nos odia porque estamos unidos a Cristo. Versículo 20, acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Está diciendo: si me escucharan a mí, también los escucharían a ustedes. Pero lo que está enseñando Jesús es esto: oigan, si el mundo me ha odiado a mí, yo soy su Señor, su Salvador, soy su Maestro. Así como el mundo odia a Cristo, entonces nos odian porque estamos unidos a Él. Y no deberíamos pretender que esto sea de una manera diferente. Hasta ahora Jesús ha mencionado algunas evidencias de lo que es un verdadero discípulo suyo, un verdadero cristiano. En esa noche que está teniendo Jesús este relato, les ha dicho evidencias de un verdadero cristiano que tiene un amor por Dios, que tiene un amor por su prójimo, que tiene la presencia del Espíritu Santo, que está creciendo en dar fruto, carácter de Cristo, está permaneciendo unido al Señor. Pero ahora habla de otra evidencia de que eres genuinamente cristiano. Va a haber gente en el mundo que te va a odiar. Es una evidencia de que estás unido a Cristo y tienes vida espiritual. Que el mundo nos odie por causa de Cristo es una evidencia de que somos de a de veras. No debería extrañarnos que el mundo sea hostil. Sería extraño que todo el mundo nos amara. Mira, sí, Jesús. No ha habido hombre más lleno de misericordia, más lleno de bondad, más generoso, más lleno de gozo que Jesús. Y a Jesús hubo gente que lo amó profundamente y hubo gente que lo odió profundamente. Con la persona de Jesús no hay medias tintas. O lo amas o lo odias. Con el cristianismo es igual. Quiero que me acompañes un momento en 1 Pedro capítulo 4 versículo 12. Porque el apóstol Pedro, que por cierto estaba presente aquella noche escuchando estas enseñanzas de Cristo, estas instrucciones, estas advertencias de Cristo, y luego muchos años después, Pedro escribe sus epístolas, y Pedro escribe lo que vamos a leer, 1 Pedro 4:12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Y escúchame un momento. Pedro está dirigiendo sus epístolas a hermanos que fueron expulsados de Roma, los expatriados, empieza diciendo su carta, los que por el emperador Nerón, los césares, los estaban matando a los cristianos, los estaban persiguiendo, les habían quitado sus propiedades, matado familiares por ser cristianos nada más. Y Pedro les dice estas palabras a ellos.
dice que no se extrañen de ese fuego de prueba, como si algo extraño les aconteciera. Les dicen, ¿por qué se extrañan? O sea, es lo normal para un hijo de Dios. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. Fíjate qué dice: regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría. Mira el 14. Si son vituperados por el nombre de Cristo, o sea, si se burlan de ustedes, si los calumnian por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Esto está diciendo Pedro: ténganse por dichosos cuando los calumnian por causa de Cristo, porque eso demuestra que el Espíritu de Dios está en ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Wow. Ahora quiero aclarar algo. No se está refiriendo a esos cristianos tibios que Pedro se refiere en el versículo 15, mira: que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Sí, porque hay cristianos que dicen: no, hermano, me corrieron de mi trabajo. Van como 3 trabajos que lo corrí. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Y cuando le rasca poquito, pues lo que pasa es que ni chambeaba, nomás le andaba hablando a todos de Cristo. Miren, no te corrieron por causa de Cristo, te corrieron por vago, por baquetón. ¿No has leído que Cristo dice en Colosenses y en Efesios que nuestro trabajo lo hagamos para Dios? Es que hay que evangelizar, sí, pero la manera que evangelizas es con tu testimonio, siendo un trabajador honesto y diligente, en un baquetón, tomando como pretexto: es que estoy evangelizando. Lo estás haciendo mal, ni es evangelizar. Porque primero habla el testimonio y luego hablas con palabras. Y el Señor dice: su trabajo háganlo para el Señor, háganlo para Él. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Hay cristianos legalistas que agarran a la gente a bibliazos, que les dice: ustedes son unos idólatras, se van a ir al infierno y yo me voy a ir al cielo, y ustedes que se visten de tal manera se las va a tragar el infierno con todo y chanclas, y están así condenando a la gente y dicen: me odian porque soy cristiano. La neta, cuando veo un cristiano así, hasta yo también lo odio. O sea, digo, nomás está causando tropezadero, neta. O sea, digo, ¿cómo es posible que seas tan así para pensar que así se tiene que compartir? En vez de testificar de Cristo, estás imponiendo tus opiniones. Jesús no se refiere a esa clase de rollos. Tampoco, ya lo dije, se refiere a esa clase de cristianos que son imprudentes, irresponsables y se ganan la antipatía del mundo. Dicen: me están persiguiendo, hermano. ¿Quiénes te están persiguiendo? Los de Coppel y los de Electra. Pues ya paga. Eso no es por causa de Cristo, es porque no pagas. En verdad, ese tipo de cristianismo ha hecho mucho daño. Vacuna a la gente contra el evangelio. Cuando llegas y les quieres compartir: eres cristiano. No, ya conozco varios. Gracias. Pues claro. Ahora, entonces somos odiados por causa de Cristo. ¿Y por qué el mundo odia a Dios? Porque dice Cristo: si me odiaron a mí, también los van a odiar a ustedes. ¿Por qué el mundo odia a Dios? Y mira que dice el versículo 21: pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. El mundo odia a Dios porque detestan la idea de un Dios al que hay que obedecer y rendirle cuentas. El mundo detesta la idea de un Dios, lo voy a decir otra vez, al que hay que obedecer y rendirle cuentas de mi vida.
El mundo quiere un Dios domesticable, que le puedo poner una correa y que puede cumplir mis beneficios y que puede satisfacer mis demandas y que me puede bendecir, pero que no se meta con mi vida. Eso es lo que el mundo quiere. Por eso el mundo fabrica millones de religiones donde sienten que pueden domesticar y manipular a Dios. Pero cuando Dios se hizo hombre, Jesús vino. Y cuando el Señor manifestó que estaba lleno de gracia y de verdad, vino a traer, a ser visible al Dios soberano que gobierna sobre todo, y no hay nadie que le pueda dar órdenes, ni nadie que le pueda manipular. El mundo odia a ese Dios. Rechazaron a Cristo, rechazaron sus palabras, rechazaron sus obras. Dice el versículo 22, mira cómo rechazaron sus palabras. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, dice, y luego el 23 dice, el que me odia a mí, odia también a mi Padre. Es natural que los hombres se hagan odiosos por tener palabras cargadas de soberbia o de orgullo, de hipocresía, pero Jesús nunca habló ni con soberbia ni con hipocresía. Era todo lo contrario, la persona más humilde, el hombre más humilde que ha existido. No era hipócrita, siempre habló verdad. Y la gente no pudo tolerar a este hombre. La gente no puede tolerar a Dios. Cuando Jesús vino y mostró su santidad, la verdad de Dios, el mundo no resistió eso. ¿Por qué? Porque cuando eres expuesto a la verdad de Dios, cuando estás plantado frente a la verdad de Dios, tu pecado es expuesto. Y eso es muy incómodo. Y la gente llegó a odiar a Jesús por las palabras que Él les habló, porque les vino a hablar la verdad. Cuentan una historia de misioneros en África. Cuando abrieron una misión en África, la esposa de un jefe africano pasó a visitar la base misionera. Y el misionero tenía, eso fue hace muchos años, el misionero tenía en un árbol, tenía colgado un espejo de vidrio en un árbol frente a su casa. Y a la mujer, pues esta mujer nunca había visto un espejo, se paró frente al espejo y cuando pues vio, ella estaba saliendo de todo ese paganismo, nunca había visto sus horribles pinturas en la cara, los tatuajes propios que de su tribu, no había visto los rasgos endurecidos de su rostro. Y ahora cuando miró su rostro se sobresaltó y le preguntó al misionero, ¿quién es esa persona de apariencia horrible que está dentro del árbol? Y el misionero le dijo, no es el árbol, el vidrio está reflejando tu propia cara. Ella no podría creerlo hasta que tomó el vidrio y empezó a ver, a ponerlo frente a su cara. Después de un buen rato le dijo al misionero, yo tengo que tener este vidrio. ¿En cuánto me lo vas a vender? El misionero no quería vendérselo, no era fácil conseguir uno, pero ella insistió tanto que él, para no tener problemas, se lo vendió. Y esta mujer, una vez que lo adquirió, ferozmente dijo, nunca más va a tener que reflejar mi cara otra vez. Ella lo tiró al suelo y lo rompió en pedazos. Y muchas veces eso es lo que el hombre hace con la palabra de Dios, que dice Santiago que es como un espejo que muestra nuestro rostro. Cuando tú eres expuesto a la verdad de Dios, la palabra de Dios funciona también como un espejo que muestra la condición de tu alma. Y eso el hombre sin Cristo lo odia. Por eso odiaron a Jesús. No soportaron sus palabras.
Por eso odian el día de hoy a Jesús y a su pueblo, a la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Pero también le odiaron por sus obras. Juan 15:24. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero me han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Y cito un salmo: me odiaron sin causa. El mundo odia a Jesús porque sus obras hace ver a los hombres cuán pecadores son. Obras de misericordia, obras de bondad, obras de santidad. Sí, pues recuerda en los evangelios cuántas veces los religiosos odiaron a Jesús por sus obras de bondad y misericordia, porque entraba a la casa de los publicanos y los pecadores a comer con ellos y lo odiaban por eso. Lo odiaban por andar sanando gente en el día de reposo. Lo odiaban por hacer obras de bondad y misericordia. Eran confrontados, les hacía ver a los demás como lo que realmente eran, muy pobres espiritualmente. El mundo odia a Jesús porque odia sus palabras y odia sus hechos, porque odian al Padre. Si el mundo nos aborrece a nosotros, escúchame bien, es porque odian a Jesús. No lo tomes como algo personal. No lo tomes como algo personal cuando por causa de tu fe, por causa de Cristo, por causa de ser íntegro, por causa de no ir con la corriente del mundo y con sus prácticas y no practicar lo mismo que ellos practican, por causa de que amas a Cristo, y te aborrecen y te hacen bullying y te odian, no lo tomes como algo personal. Te están aborreciendo porque a final de cuentas están aborreciendo al Señor, al que está en ti. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Quiero hacer una precisión, porque en el texto que leímos hace un momento en el Evangelio de Juan dice: si yo no hubiera hablado entre ellos esas palabras, si yo no hubiera hecho esas obras, no tendrían pecado. O sea, no, ellos de por sí eran pecadores. ¿A qué está qué está explicando Jesús? ¿A qué se refiere con que si yo no les hubiera dicho eso, no tendrían pecado? Si no hubiera hecho entre ellos esas obras, no tendrían pecado. Se refiere a esto. El ser humano es culpable de pecado, pero cuando vino Jesús y ellos rechazaron sus palabras, rechazaron sus hechos, rechazaron su persona, la culpa de esos hombres se agravó. Tuvieron mayor culpa de pecado porque habiendo oído y visto a Dios, lo rechazaron. Y el pecado más grande, el pecado por el cual la gente va al infierno por la eternidad, es por rechazar a Jesucristo. Tuvieron enfrente al Señor y lo rechazaron, pero eso sigue sucediendo hoy en día. Hoy en día hay gente que continuamente está siendo expuesta a las palabras de Jesús, a los hechos de Jesús, transformando gente, haciendo milagros muchas veces, y lo rechazan. Juan 3:16-20 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio. Reina Valera dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando de Jesús, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y
no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Y esa es la razón por la que la gente se opone a Dios, odian la Biblia, odian los predicadores fieles del Evangelio, odian a la iglesia genuina del Señor Jesucristo, porque somos portadores de la verdad de Dios y el mundo odia a la verdad de Dios porque expone su propio pecado. Las palabras de Jesús, las obras de Jesús fueron traídas y manifestadas para dar vida a los que abrazaran ese evangelio, pero también para traer juicio a los incrédulos. Es una espada de dos filos. El más grande tormento en el infierno no va a ser para los asesinos seriales, los sicarios, para los que hubieran asesinado niños, para los abortistas. El más grande tormento y juicio en el infierno va a ser para aquellos que, habiendo escuchado la palabra de Dios y habiendo visto sus obras, no rindieron su vida al Señor. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar de dos en dos por varias aldeas, Jesús les dijo: y cualquiera que no les reciba ni oiga sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan aún el polvo de sus pies. En verdad les digo, fíjate lo que dice, en verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. El castigo será más tolerable para Sodoma y Gomorra. Eso está en Mateo 10, 14 al 15. El juicio sobre Sodoma y Gomorra fue horrible, hermanos. No sé si lo has leído en Génesis. Fue inesperado. La gente estaba en su desenfreno. Algo que caracterizaba a Sodoma y a Gomorra era la arrogancia y la soberbia con la que vivían, no tomando en cuenta a Dios para nada. ¿Y cómo se manifestaba esa vida desenfrenada? Había un desenfreno sexual terrible. Homosexualismo, adulterios, fornicación, etcétera. Y Dios decidió traer juicio inesperado. Llovió fuego sobre ellos, los destruyó. Dice Jesús que para aquella persona, aquella casa o aquella ciudad que, habiendo oído las palabras de Jesús, le dieron la espalda, dice, el juicio para Sodoma y Gomorra será mucho más llevadero que para esas personas. Y regresando a nuestro texto, ahí en Juan, ahora en el capítulo 16, versículo 1 al 4, Jesús dice esto: estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. O sea, les está diciendo a sus discípulos, los van a odiar el mundo, pero les estoy advirtiendo para que luego no tropiecen. O sea, para que cuando les empiecen a perseguir no digan: ay, ¿por qué, Señor? Si yo te amo y te sirvo, ¿por qué me odian? Dice, bueno, para que no tropiecen de esa manera. O sea, sobre advertencia no hay engaño, es lo que está diciendo, ¿verdad? Dice, les expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así está rindiendo culto a Dios. ¿Te suena a alguien? ¿Te acuerdas de Pablo, Saulo de Tarso, persiguiendo y matando cristianos antes de ser convertido a Cristo? Él creía que sí estaba sirviendo a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí, pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas, y no se las dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. O sea, ¿qué les está queriendo decir Jesús? ¿Sabes por qué les advierte Jesús? Porque les está diciendo, ustedes tienen que estar preparados. Y amada iglesia, tú y yo tenemos que estar preparados para el aborrecimiento del mundo. Escúchame.
Gracias a Dios, vivimos en una zona del mundo donde la persecución por ser cristiano no te va a difícilmente te va a costar la vida. En China, en Irán, en Corea del Norte y como en otros 50 países, donde ser cristiano o tener una Biblia puede significarte años de cárcel o ir a campos de trabajos forzados o ir a la muerte si eres siervo del Señor, ser decapitado, ser ahorcado. Eso no sucede en México, gracias a Dios. En el estado de Chiapas, en algunas zonas del estado de Hidalgo ha sucedido. Han matado siervos de Dios, han muerto cristianos. Tengo entendido que hace años en Irapuato hubieron algunos mártires también. Pero la verdad es que actualmente lo peor que puede pasar es que alguien se burle de ti, que tu familia te diga, pues ya ahora no eres de nuestra familia, ya te moriste para nosotros y no sé qué. Y eso pues se siente gacho, ¿verdad? Pero la verdad es que la iglesia deberíamos de estar preparados para la persecución. Porque mientras tú y yo más defendamos la vida de los bebés en el vientre, mientras tú y yo más modelemos mujeres, más modeles el feminismo bíblico, la feminidad bíblica, o los hombres la masculinidad bíblica, el mundo más nos va a aborrecer. La persecución para la iglesia de Occidente se piensa que puede venir cuando por causa de predicar defendiendo la vida de los bebés, enseñando que el aborto es homicidio, es posible que siervos de Dios los metan a la cárcel. Es posible que traten de cerrar iglesias. Eso se ve difícil que pase ahorita, pero los tiempos se están acelerando. En Estados Unidos como que se estaba acelerando muy grueso eso, pero por gracia de Dios el actual presidente de Estados Unidos ha frenado un resto de esas cosas. Pero no sabemos qué pueda pasar después. Pero lo que te quiero decir es esto: si la Biblia es la palabra de Dios y si esto que estamos estudiando es palabra de Dios, y así lo es, seríamos sabios estando preparados para cuando llegue el día de enfrentar el odio y el aborrecimiento del mundo. El cristiano verdadero debe estar preparado para dos cosas. Va a haber gente que te va a odiar, número uno, y lo número dos, debes amarlos aunque te odien. De estar preparado para saber que va a haber gente que te va a odiar por ser cristiano genuino. Y número dos, debes estar preparado para amarlos aunque te odien. Deberíamos preparar a nuestros hijos para cuando llegue el día en que sean perseguidos por su fe. Porque si esto es lo que estamos apenas nosotros vislumbrando y viendo en el mundo, ¿qué vendrá para ellos en unas décadas más? Y desde ahora es la buena etapa para prepararlos, que cuando otros niños o maestros o vecinos o familiares se burlen de ellos por ser cristianos en la escuela o en la calle o por tus familiares, no deberíamos responder con violencia verbal ni mucho menos física. No deberíamos ir a reclamar y enojarnos y no toquen a mi pequeñito. Son oportunidades gloriosas para decirle a tu hijo: ¿sabes qué, hijo? Así persiguieron a nuestro Señor Jesucristo y Él los perdonó y los bendijo, y Él nos llama aquí en su palabra que perdonemos y amemos a nuestros enemigos. En Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, Jesús dice lo siguiente: versículo 10: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia,
pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando les insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque su recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Hace unos meses un joven estaba compartiendo la persecución que estaba, las burlas de su escuela, y estaba afligido, llorando, contándonos cómo se burlaban de él por ser cristiano, y yo le dije: me alegro. Le leí este texto, le dije: me alegro porque da testimonio de que verdaderamente Cristo está en ti. Gózate, mi hermano, no te me agüites, alégrate. Así persiguieron a los profetas, alégrate. Lamentablemente estamos frente a una generación que no sabe cómo sufrir, no sabe caminar el sufrimiento. Necesitan aprender, y no quiere decir que los hagamos sufrir. O sea, mamá, ¿qué puede ser? Lo que estaba esperando, vas a ir llegando a la casa, vas a sufrir no. En fin, luego hablaremos de ese tema. Pero a pesar de que el mundo nos odia, somos sostenidos por Dios. Si de algo hizo énfasis Jesús esa noche, es de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. De eso estuvimos hablando hace un par de semanas. No quiero hacer mucho énfasis en ello, pero sí quiero ir leyendo algunos textos. Dice el versículo 5, ahí en Juan 16: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿dónde vas? Mas porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Qué tremendas palabras. Mientras Jesús estaba en esta tierra, Él protegía a sus discípulos, Él los cuidaba, pero al irse, Él ya no estaría, pero enviaría el Espíritu Santo para continuar con esa obra. Y Jesús dice: les conviene que yo me vaya. Jesús está diciendo esto, que para la iglesia sería mejor que viniera el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es quien nos llena de poder para enfrentar el mundo. El Espíritu Santo, su presencia, nos ayuda mejor que si Cristo hubiera permanecido físicamente con nosotros. Eso es lo que Jesús está diciendo, y esa es la verdad, que la presencia del Espíritu Santo mora dentro de los creyentes y nos ayuda. Es el Paracletos, el que nos ayuda, el que nos fortalece. Todo eso quiere decir el Paracletos. Él daría testimonio de Jesús por medio de su iglesia. Juan 15, 26 y 27. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo daría testimonio de Cristo. Lo primero que hace el Espíritu Santo es que dice Romanos 8, 16, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos confirma, nos convence que somos hijos de Dios, que Él está en nosotros. Pero el Espíritu Santo también nos ayuda a dar testimonio de Jesús cuando somos perseguidos. Dice Mateo 10, versículo 16 al 20: miren, yo les envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en sus sinagogas, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que tengan que hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en ustedes. Qué tremendo y glorioso. Qué promesas. Que cuando los cristianos estuvieran frente a sus verdugos, no se preocuparan qué decir. En ese momento el Espíritu Santo les daría palabras para hablar. Y yo no sé si lo has experimentado, pero aun cuando estás uno compartiendo el evangelio con alguien,
de pronto le salen a uno palabras que luego dices, ¿y yo de dónde saqué eso? Es el Espíritu Santo que da testimonio a través de nosotros. Aún el Espíritu Santo lo vemos ayudando a los que mueren mártires, a los que mueren por causa de Cristo. No lo vamos a leer ahora, pero en Hechos capítulo 7, cuando están matando a Esteban, el primer mártir registrado en el libro de los Hechos, lo están apedreando y dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo, vio al Hijo de Dios, vio a Cristo, vio la gloria de Dios, y mientras lo apedreaban, él invocaba al Señor y dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas, clamó en alta voz, y lo último que dijo fue esto: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y murió, amando a sus verdugos hasta el último aliento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en él. El Espíritu Santo da testimonio a través de la iglesia, pero el Espíritu Santo convence al mundo a través del testimonio de la iglesia. Juan 16, 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ya lo había explicado hace unas semanas, pero se está refiriendo a que cuando el Espíritu, cuando un hijo de Dios da testimonio predicando el Evangelio a los inconversos, anunciando el Evangelio, el perdido entonces tiene convicción de pecado, y eso lo provoca el Espíritu Santo, no nosotros. Tú no tienes el poder ni la capacidad de convencer a nadie para que reciba a Cristo, hermano. Es el Espíritu Santo el que convence. Lo único que tienes que hacer es abrir tu boca y compartir el Evangelio, y Él hace la chamba. ¿Está conmigo? Él convence, Él trae convicción de pecado, Él quebranta los corazones. Él provoca que el pecador vea su maldad y vea la locura y la maldad de su incredulidad, vea lo vil de su rebeldía contra Dios. Confesará que solo la justicia de Cristo le puede salvar, porque el único que puede convencerlo es el Espíritu Santo. Y por último, el Espíritu Santo guía a la iglesia en medio de este mundo hostil. El Espíritu Santo va guiando a la iglesia en un mundo hostil. Versículo 12 al 15 de Juan 16. Puede ir pasando el grupo, porfa. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar, dice Jesús. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Hermanos, ciertamente la iglesia de Jesucristo siempre ha navegado en aguas hostiles y turbulentas, pero no va navegando a ciegas. El Espíritu Santo va guiando a la iglesia y la llevará a puerto seguro. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, dijo el Señor. ¿Cómo guía el Espíritu Santo a la iglesia? A través de la verdad, que es Jesús y su palabra. Él revela la palabra de Dios a nuestro corazón, nos la hace entender, nos guía para ver este mundo desde la perspectiva de Dios. El Espíritu Santo siempre nos guía a Jesús. La Biblia nos fue dada para encontrarnos con Jesús y para que demos testimonio de Jesús a este mundo perdido. No estudiamos la Biblia para discutir de religión con las personas o para mostrar nuestra comprensión de las cosas espirituales. Estudiamos la palabra
para ver a Jesucristo, para conocer mejor a Dios, glorificarlo con nuestras vidas. Al presenciar en este mundo hostil, el Espíritu usa la palabra que nos ha enseñado y compartimos a Jesucristo con los perdidos. Es nuestro trabajo dar testimonio. El trabajo del Espíritu es convencer. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos enseña la palabra de Dios y nos enseña cómo aplicarla a nuestra vida. Por eso dice, les enseñaré las cosas que habrán de venir. No solo me enseña lo que dice la Biblia, pero cómo la vivo, cómo la aplico en mi vida práctica. Y por último, dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, hablando de esto: no se amolden a este mundo. O sea, que su manera de pensar y de vivir no sea moldeada por el mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cómo se renueva la mente? Por la obra del Espíritu Santo, aplicando su palabra a nuestro corazón. Amén. ¿Has sufrido hostilidad por causa de Cristo? Anímate. Es una evidencia que le perteneces a Él. El Señor ha prometido guardarte hasta el fin. Aunque tu padre y tu madre te dieran la espalda, Él te recogerá. Él nunca abandona a los suyos. Quizás hoy estás aquí y te has dado cuenta que en verdad, hasta el día de hoy quizás habías sentido cierta incomodidad, hostilidad, rechazo contra las verdades de Dios. Pero el Señor te ama y hoy te ha traído aquí para que una vez más, o quizás por primera vez, escuches las buenas noticias de salvación que hay en Cristo Jesús. Nunca ha habido nadie que venza a Dios. Nunca ha habido nadie más sabio que Él. Ríndete al Señor, Él te ama. Hay perdón para ti. Si ese es tu caso, ahí en tu corazón, ruégale que perdone tus pecados y tu hostilidad en contra de Él y su palabra. Ruégale que genuinamente te dé vida y te haga nacer de nuevo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Hoy más que nunca, Señor, hoy más que nunca, en una época donde aún desde muchos púlpitos de iglesias se suponen cristianas, se levantan voces hablando y enseñando doctrinas que no se alinean con tu verdad en la Biblia. Hoy más que nunca te rogamos, Señor, guarda nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad atados a tu verdad. Amado Espíritu Santo, guíanos a toda verdad siempre. Guárdanos, Señor. Levántanos como hombres y mujeres portadores de la gloria de Cristo, que podamos ser portavoces del Evangelio de Jesucristo. Yo te ruego, Señor, por jóvenes y señoritas que están en preparatoria, secundaria, en universidad, y que están siendo bombardeados todo el tiempo por filosofías de este mundo opuestas, contrarias a tu palabra. Yo te ruego, Dios, guarda sus corazones y sus vidas.
y te ruego por vida nueva para ellos, por genuina salvación en ellos. Y aquellos que han sido salvos, Dios, te ruego, ayúdalos a mantenerse firmes, teniendo comunión contigo a través de tu palabra. Que podamos tener diligencia en buscarte, Señor, y conocerte a través de tu palabra. Y Señor, concédenos la gracia de estar preparados para la hostilidad del mundo, confiados en ti, porque si a ti te odiaron, ¿por qué no habrían de hacer lo mismo con nosotros? Pero gracias, porque en todo nunca desamparas a tu iglesia, ni siquiera al más pequeñito en tu iglesia lo desampararás jamás. Gracias, que en ti estamos seguros. Tú eres nuestra roca, Señor, y nuestro sustento. En Cristo Jesús. Amén. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré. Mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él.
día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Gracias, Señor. Podemos confiar en ti, en tus palabras. El Señor dijo: no teman, pequeña manada, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Navegamos por aguas turbulentas, pero es una navegación segura porque Él nos sostiene y nos llevará al puerto seguro. Gracias, Señor. Te amamos, Dios. Confiamos en ti, Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, familia.